Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Janine, Elisa, Alfredo, Adri, Laura, Ana. ¿Qué tal? Nilda, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas, bienvenidos a una nueva charla más. No puedo creer que llegamos a la 20, o sea, ¿en qué momento sucedió? Se supone que 20 semanas son alrededor de 5 meses, no sé, yo creo que la primera clase fue ayer. Hace 2 semanas, 3, no puedo creer que estamos por la número 20, así que muchas gracias ahí por el aguante, por estar siempre presente todas estas semanas. Bueno, clase número 20 sobre arte contemporáneo. ¿Dónde está la 19 anteriores? Están en la membresía de temporada de relámpagos. ¡Ah! Laura me dice, son un refugio oasis tus charlas, Eve. ¡Ay, gracias! Para mí también tengo que reconocer que este se convirtió en los momentos predilectos de la semana. Estar acá charlando sobre temas que me encantan con todos ustedes que están ahí del otro lado. Y hoy vamos a hablar de una pareja muy, muy especial dentro del mundo del arte, que son Cristo y Jean-Claude. Yo les contaba en una clase a los que están haciendo conmigo la membresía sobre arte contemporáneo, que yo cuando supe de la existencia de Cristo, hace muchísimos años atrás, cuando empecé a estudiar y leí artículos sobre él, o mencionado en libros de historia del arte reciente, era Cristo a secas, y punto. Era Cristo hizo tal cosa y Cristo fue a tal lugar, y ahí terminaba la situación. Y que yo haya notado hace muy pocos años que se empezó a incorporar el nombre de su esposa y su gran colaboradora como un dúo, porque realmente así es como trabajaron durante toda su vida. Tiene muy pocos años de producción en solitario Cristo, hasta que conoce al gran amor de su vida. Es una historia muy, muy particular, muy particular. Para empezar, una curiosidad total: los dos nacieron el mismo día. No sé, a mí yo nunca conocí a una persona que haya nacido el mismo día. Y no sé, debe ser rarísimo, como un espejo, tener ahí un espejo de voz del otro lado. Geminianos ambos, de 13 de junio de 1935. Los dos nacieron ese mismo día en países y situaciones muy diferentes. El apellido de Cristo es Javachev. Es de Bulgaria, él nació en Bulgaria, y cuando en la guerra los alemanes entran a Bulgaria y ponen preso al padre, él se va. Se va también para estudiar arte, así que por intereses académicos, artísticos y por los conflictos bélicos que había en su ciudad, va a viajar por distintos lugares. Va a estar en Praga, en Viena, en Ginebra, y finalmente va a instalarse en París. Y Jean-Claude, por otro lado, nació en Casablanca, en Marruecos, y va a vivir en Francia, va a vivir en Túnez, y después también va a decantar con su familia en París finalmente. ¿Cómo se conocieron? Ya empieza siendo una historia muy particular. La madre de Jean-Claude lo contrata a Cristo, que era muy jovencito en ese momento, para que le pinte un retrato. Y ahí se vieron, flechazo. Ella ya estaba comprometida, estaba muy cerca de la fecha de su casamiento, y efectivamente se casa con el que era su novio, pero ya estando embarazada de Cristo. Bueno, suena muy místico lo que estoy diciendo, parece muy místico, embarazada de Cristo, bueno, en este caso de Cristo Javachev. Y el matrimonio termina durando unos días, porque ella se da cuenta de que no, que Cristo era el amor de su vida, que quería tener ese hijo con él, y se separa. Yo no sé para qué llegó, pobre hombre, a casarse y todas las ceremonias, y si ella ya tenía su futuro totalmente decidido. Y bueno, ahí les voy a mostrar de vuelta la foto de esta pareja mitológica del mundo del arte. En 1961, hay otra cosa también, una situación ahí bastante violenta en el medio, empieza la construcción del muro de Berlín.
y Francia estaba en guerra con Argelia. El padrastro de Jean-Claude, con el que había vivido toda su vida, casi como su padre, era un general importante, y una organización terrorista francesa de extrema derecha le pone una bomba en la casa de la familia, y menos mal que ella esa noche estaba durmiendo en la casa de Cristo, porque si no también hubiera muerto a causa del atentado y esta historia hubiera sido también muy, muy diferente. Bueno, antes de conocerla, Cristo ya había empezado con esta tendencia que le hizo tan famoso de envolver cosas. Hace un año, un poco más de un año, hubo una muestra en proa donde sobre todo se exhibió documentación que fue extraordinaria, unos bocetos que yo nunca había visto en vivo, fue alucinante. Había uno de estos objetos de su primera época cuando era muy chico, que envolvía tarros de pintura, revistas, radios, y hasta que va a llegar a los barriles. Bueno, con ellos, cuando se conocen, se convierten ya en un dúo creativo imparable, y una de las parejas más famosas dentro del mundo del arte. Él se va a dedicar a la parte creativa. Él va a desarrollar sus ideas con dimensiones cada vez mayores, vamos a hablar de muchos números hoy. Va a realizar los bocetos que eran muy cuidados, muy meticulosos, porque también tiene mucho que ver ingeniería y muchas otras disciplinas, así que realmente tenía que ser muy cuidadoso con estos bocetos. Y ella se va a ocupar de la parte de la logística, cómo llevar a cabo las ideas así estrambóticas que tenía su marido y negociar los permisos. Como la gran mayoría de estas piezas se van a desarrollar en espacios públicos, va a haber mucho trámite, mucha burocracia con la que ella va a lidiar durante toda su vida para poder hacer que estas piezas se concreten. Y una de las primeras intervenciones que hacen en la vía pública va a ser en París. Ellos ya vivían ambos en esta misma ciudad en el 62, cuando cortan una calle. Como ven, hay una calle muy estrechita, un pasajito. Cortan esta calle durante 8 horas con alrededor de 200 barriles de petróleo, hasta que cae finalmente la policía y los detiene. Esta instalación se llamaba Iron Curtain, vinculado, como hablábamos, al muro de Berlín, ¿no? Esto está en un pequeño pasaje que cortó completamente la circulación por esta zona. Apilaron todos estos barriles de petróleo forrados y cortaron el paso hasta las 3 de la mañana, que es cuando los vecinos finalmente se quejan y llaman a la policía, que les hace pagar una multa y prometerles que nunca más lo iban a volver a hacer. Era bastante benéfica esta policía que les tocó. Pero esta promesa no fue difícil para ellos, porque ellos ya se habían prometido entre sí, se habían propuesto no repetir nunca 2 veces la misma pieza ni la misma locación. Así que ellos ya por anticipado tenían esa idea en mente. Unos años más tarde van a empezar con su proyecto de envolver espacios, y en los 70 van a ser una de sus piezas más extrañas, que es Valley Curtain o Cortina del Valle. Una traducción suena más poética en inglés, pero es la Cortina del Valle. ¿Qué es lo que hacen? Una especie de cortina, como se ve acá muy, muy claramente, que contrasta muchísimo con los colores del paisaje, color naranja, en un valle de la zona de Rifle, Colorado, en Estados Unidos. Y necesitaron una cantidad impresionante de recursos para conseguir que esto sea posible, ¿no? Como les mencionaba recién, siempre va a ser mucho tiempo, muchos meses, muchos años de discusiones con las autoridades locales correspondientes en cada uno de estos proyectos. Muchos bocetos previos, y acá va a suceder algo muy particular, que ellos van a armar su propia corporación, porque nunca, en ningún momento de su carrera, ellos van a aceptar dinero
de corporaciones, empresas, instituciones, y como vemos son proyectos carísimos, carísimos, todos implican millones, recursos humanos también, ¿no? Muchísima gente involucrada siempre para poder concretar estos proyectos, y ellos siempre van a encontrar la forma de financiarlos vendiendo obras, pero nunca van a aceptar dinero ajeno. Por eso van a crear, en este caso, que es la primera obra que necesita una cantidad de recursos enormes, van a abrir su propia, digamos, su propia fundación o corporación, le llaman en un primer momento. Bueno, esta cortina se tendió el 10 de agosto de 1972. Era como una cordillera. A las 11 de la mañana fueron un grupo de 35 trabajadores que eran como entre gente de construcción y estudiantes de escuelas de arte y universidades vinculadas a las carreras artísticas. Algo que después, una idea que después va a tomar Francis Alice. No sé si recuerdan cuando corre la duna y llama a todos estos estudiantes de Perú para que colaboren en la performance. Bueno, este día terminan con los detalles finales. Las últimas cuerdas son 18.600 metros cuadrados de cortina de una tela de nylon. Estaba suspendida, yo le dije que iba a haber muchos números el día de hoy. Estaba suspendida a un ancho de 381 metros y a una altura que iba desde los 111 metros hasta 55. Bueno, cables, millones de cables, 417 metros de cable para sostenerla, porque pesaban 61 toneladas y que estaban anclados a 864 toneladas de cimientos de hormigón. Una locura. Una locura. Este proyecto sumamente efímero tardó 28 meses en concretarse este proyecto, y al día siguiente, 28 horas después de que lo terminaron, hicieron el registro y demás, vino un vendaval de cientos de kilómetros por hora y tuvieron que levantarlo porque podía terminar quién sabe dónde. Así que fue realmente muy, muy efímero. No sé qué pensaban ellos, si habían visto previamente el pronóstico, pero realmente fue un trabajo demencial. Bueno, justamente hay un paralelo ahí, 28 meses de trabajo para 28 horas que pudo estar exhibida la obra. El primer edificio que ellos embalan fue un cachito antes, que es la Kunsthalle de Berna. La Kunsthalle es como una especie de centro cultural, un nombre que se usa mucho en alemán. Y fue el primer edificio que ellos envolvieron en el año 68, que se celebraba un aniversario del museo. Y bueno, hacían una exposición colectiva donde había 12 artistas invitados que trabajaban con el tema del medio ambiente. Y Cristo y Jean-Claude decidieron no mostrar nada dentro del museo, sino que literalmente envolvieron toda la exposición. Tomaron los entornos de los otros 11 artistas invitados y los envolvieron, ¿no? Metieron todos ahí adentro. En este caso habían usado 2.400 metros cuadrados de este polietileno reforzado, que es el material con el que van a trabajar toda su vida, y bueno, después lo aseguraron con estas cuerdas de nylon, dejando libre la entrada para que los visitantes y los trabajadores puedan ingresar. Ahora que me tomo un mate y estoy como media... Ya empieza la época de los aires acondicionados y quedo así como afónica. Bueno, acá en este caso yo encontré quién era el director de ese momento, y claro, ahí como que me cerró que sea posible en estos años esta obra, y era Harald Seemann el que dirigía este espacio. Harald Seemann
es como palabras mayores en el mundo de la curaduría, es un pope absoluto que fue tremendamente innovador y que permitió que muchas tendencias como arte pobre y tendencias ahí muy emergentes tuvieran lugares importantes en espacios institucionales. Así que bueno, a mí me cerró que les haya dado la oportunidad y la inversión para este proyecto. No duró mucho tampoco, ¿por qué? Porque la aseguradora, que la compañía de seguros que tenía a cargo este centro cultural y las obras que estaban expuestas adentro, se negó a proteger el edificio mientras estaba sucediendo esto alrededor. Entonces lo que tuvo que hacer Harassiman es contratar un montón de vigiladores que se pongan ahí en cada uno de los accesos, y la verdad que fue un presupuesto bastante importante en personal, así que duró creo que 6 días, una semana, una cosa así. Y bueno, a partir de este momento las obras se van a volver cada vez más monumentales, van a cubrir montañas, puentes, islas, todo tipo de superficies naturales edilicias. Van a ser conocidos como un exponente del land art. Si bien ellos trabajaron mucho en entornos urbanos, como en este caso, pero sin quererlo, sin que sea su prioridad, muchas veces tuvieron una beta ahí ambiental importante, como la obra que les quería mostrar ahora. Ay, miren esta, qué linda. Vistas de arriba, en una época sin drones, de Curtin Valley. Como que ahora es muy sencillo de resolver este tipo de registro, en ese momento no lo era. Bueno, estos son los bocetos son extraordinarios, tienen un detalle, unas texturas, son impresionantes. Esta es una idea con la que empezaron para llevar a cabo en Miami, y que finalmente se concreta en el año 83. Empezaron con la idea en el 80, en general siempre son procesos muy largos, sobre todo para conseguir las habilitaciones y demás, y bueno, esta pieza va a ser Surrounded Island, como islas rodeadas en la bahía de Biscayne, en la ciudad de Miami. Y acá había 11 islitas muy chiquititas que estaban situadas en la zona y que fueron rodeadas con esta tela, bueno, este es el boceto, ¿no? Pero con una tela fucsia, también para que hubiera un contraste bien fuerte con el resto de la naturaleza circundante y se pudiera ver a largas distancias todo este trabajo. Bueno, esto es una foto real de cómo quedó finalmente. En este caso fueron 603.800 metros cuadrados de esta tela de polipropileno rosa que se extendía 61 metros desde cada isla hacia la bahía. Y eran 11 islitas los que se cubrió. La extensión que cubrían estas 11 líneas, estas 11 islas, era de 11 kilómetros aproximadamente. Y bueno, podía ser disfrutada por el público que andaba por ahí, por la playa, por la bahía, por los muelles. Si alguien pasaba en un helicóptero también, se veía esta tela rosa brillante, pero que armonizaba de alguna manera con estas islas verdes que están todas deshabitadas. Es una zona de un agua muy poco profunda. Y en particular trabajaron cualquier tipo de profesionales, es muy impresionante. Hubo abogados, una bióloga marina, ornitólogos, un experto en mamíferos, un ingeniero marino, 4 ingenieros consultores y el consultor contratista. Todos esos estuvieron trabajando en la preparación de esta obra. Y le decía que muchas veces, como sin que fuera su intención principal, como que simplemente sucedió, tuvieron un papel muy fuerte de limpieza medioambiental, porque en este caso
claro, cuando querían poner estas telas alrededor de las islas, encontraron que estaba lleno de basura en las orillas. Basura que la gente tiraba al agua y bueno, iba siendo arrastrada y se quedaba ahí trabada cuando llegaba a la isla, que tenía mucha vegetación. Y había todo tipo de escombros, dicen que había puertas de heladeras, neumáticos, piletas de cocina, colchones, de todo, hasta un barco abandonado. Todo eso encontraron ahí y bueno, tuvieron que limpiarlo para disponer después de esta tela. Así que fue realmente un proceso muy, muy importante de limpieza de la zona, que no era como la intención original. Además, ¿cómo estaban sostenidas estas telas? Estaban sostenidas con anclas. Había 610 anclas que estaban a intervalos de 15 metros clavadas en la piedra caliza que hay al fondo de la bahía, que les contaba que son poco profundas, son aguas poco profundas. Y también había algunas anclas que iban a tierra, eran anclas de tierra que es como que se perdían ahí, no se veían fácilmente porque quedaban un poco hundidas en la vegetación que había en estos lugares, así que este era el material que la herramienta que hizo posible que se sostuvieran ahí en el año, bueno, en estos primeros años 80. Y bueno, también como el anterior fue financiado en su totalidad por los artistas a través de la venta de estos dibujos que les mostraba antes, los bocetos, bueno, en algunos casos hacen maquetas también, entonces o las obras tempranas de Cristo, todo eso se ponía a la venta para poder financiar estos proyectos carísimos porque no aceptaban patrocinio de ningún tipo. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Iván, Jania, Sasso. Bueno, ¿qué tal? Estamos hablando acá de Cristo y Jean-Claude, una pareja extraordinaria del mundo del arte. Y bueno, en el año 83, en mayo del 83, finalmente es el 4 de mayo, es el día preciso en que todo esto se despliega. 430 personas participaron ese día para poder desplegar estas telas con tirar las anclas y demás. Impresionante. Y el proyecto que les quiero contar ahora, por supuesto hice alguna selección de todos los que llevaron a cabo en su vida, que en realidad tampoco han sido tantos, porque todos son como tan costosos y problemáticos en algunos casos recibir las autorizaciones. Y el que les voy a contar ahora es el Reichstag empaquetado. Reichstag es como el edificio, como nuestro Congreso Nacional, ¿no? Donde se juntan ahí a sesionar los congresistas. Y esta es una idea que Cristo empieza a bocetar en el año 71. Había quedado muy impresionado con cómo había quedado destruida la ciudad de Berlín en 1900, después de la Segunda Guerra, después del 45. Y para él esa destrucción tan profunda de la ciudad quedaba simbolizada en este edificio, en el Reichstag, que estaba en ruinas porque había sido bombardeado, no había sido en ese momento todavía restaurado. Entonces eran visibles. Bueno, si algunos estuvieron en Berlín, hay como edificios que todavía se mantienen intencionalmente en ruinas, como un recordatorio de ese momento, o parcialmente en ruinas. En este momento todavía, en el 71, estaba bastante deteriorado y acá empieza a hacer algunos collages fotográficos, algunos bocetos de cómo se imagina él este edificio, porque además, bueno, es un documento para las autoridades, ¿no? Estos bocetos que hoy en día serían renders acerca de cómo sería su idea. Acá está una de sus maquetas. Bueno, entre los dos, entre Cristo y Jean-Claude, van a ir a visitar uno por uno a más de 300 congresistas
para convencerlos de que den su autorización y que la obra se pueda concretar. Lo intentaron en 3 ocasiones, con varios años de diferencia entre una y otra, como para que dar tiempo que se renueven las bancas, que aparezca gente diferente que quizás esté de acuerdo. Bueno, todas las veces le dijeron que no, nunca se dieron por vencidos. Y finalmente consigue la autorización en el año 94. O sea, pasaron 23 años y finalmente en ese momento va a poder concretar su gran proyecto. Esto se debatió en el Congreso. Dicen que fue un debate de 70 minutos. Toda la filmación de esta discusión dentro del Congreso fue considerado como parte de la obra. Todo el proceso en sí, pero bueno, estaban registros de las visitas a los senadores, de las reuniones con técnicos, reuniones con las autoridades. Todo esto para ellos era una parte fundamental de la obra, no era simplemente cubrir el edificio y ya. Bueno, en el 95, después de que en el 94 le dan la autorización, se ponen manos a la obra. Y en el 95 van a poder concretar esta intervención. En una mañana desarrollaron, me dicen, los hombrecitos trabajando, ahí colgados, colocando las sogas. ¿Qué insistencia eso, Graciela? Y sí, por suerte... Por suerte lo consiguieron, ¿no? Como tanto, dio sus frutos toda la paciencia y la insistencia de ir 3 veces a buscar a 300 personas. Y bueno, un día de la mañana muy temprano empezaron a desenrollar estas telas desde arriba, desde los techos. Y después las ataron, ¿no? Las ataron. Siempre como están estas cuerdas que son fundamentales como para que no se vuele nada con los vientos, para que soporten el clima, y así se mantuvo durante 2 semanas. Fue un acontecimiento impresionante, toda la gente alrededor, sobre todo ese día, ¿no? El principal público era la gente que pasaba por la calle y que se quedaba totalmente sorprendida por la situación de qué estaba pasando. Porque se parece, tiene como podemos llegar a pensar que están en refacciones, ¿no? Que muchas veces se recubren los edificios. Hoy en día se usa mucho cubrirlos con una tela que tienen por encima un dibujo que copia la fachada del edificio que está atrás. Pero bueno, esta era una tela muy especial, muy brillante. Casi plateada, entonces es muy difícil pensar que era una restauración. Además nadie sabía que iba a estar restaurado, entonces fue como un shock para toda la gente que vivía ahí, que pasaba por ahí. Supongo que los trabajadores ya estarían enterados, así que eso nos habrán sorprendido tanto. Pero bueno, realmente fue muy insistente. En toda su trayectoria, yo decía que no son tantas las obras, no, sí, para hablar en media hora, por supuesto, pero son 22 proyectos los que pudieron concretar. Y tenían otros 37 en lista que fueron rechazados una y otra vez. Así que son muchos más los que les quedaron en el tintero que los que pudieron. Pero bueno. Es un número importante, todos en ciudades muy importantes. Y un proyecto muy hermoso es la Mastaba. Este es un boceto. En el 2009, Jean-Claude muere de un aneurisma. Y si bien muchos de los proyectos de la pareja quedaron solamente en bocetos, principalmente por la falta de permiso de las autoridades pertinentes en cada caso, hubo uno que les quitó el sueño durante toda su vida, que era construir una mastaba gigante. Es esta figura geométrica que se ha usado muy poco en Occidente. En general de este lado se copió mucho más lo que eran las pirámides. Muy impresionante. Sí, realmente.
Este tipo de forma se usaba más en la Mesopotamia y no se trasladó tanto a este lado del mundo. Y ellos la imaginaron por primera vez para el lado Michigan, compuesta por barriles y sobre una estructura flotante. Empezaron a hacer los bocetos, contrataron ingenieros, estudiantes de arquitectura para generar los diseños, los cálculos de cuántos barriles podría tener esta mastaba gigante, de qué colores serían, cómo estarían distribuidos esos colores, cómo se sostendría. Finalmente, en un momento parecía en los años 90 que desde el mundo árabe, que siempre hay mucho dinero dando vueltas, podía ser posible construirla en un desierto. Ahora no recuerdo si era en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes. Tenían ahí una promesa que finalmente no se cumple. Bueno, en el medio muere Jean-Claude y recién en el año 2018 la Serpentine Gallery de Londres, que está dirigida también por un curador famosísimo, Hans Ulrich Obrist, este curador le ofrece a Cristo concretar la mastaba en el lago del Hyde Park, que es donde se encuentra la galería. La galería siempre propicia piezas ahí al aire libre en el parque que la rodea. Habíamos visto de Yayoi Kusama, que ahora, no sé si ahora, creo que ahora en este mismo momento estaba una de sus calabazas gigantes en este parque. Y finalmente, después de 50 años con esta idea en mente, Cristo pudo regalarle a su gran amor, para mí una de las obras más mágicas que ha sido. Es una locura esta obra. Ahí está un patito. ¿Se mueve con la corriente del río? Pregunta Mariana. Bueno, ahora les voy a contar un poco el detrás. Bueno, es que estaba situada, la pieza medía 20 metros de altura por 30 metros de ancho y 40 metros de largo. Impresionante. Tenía 7.506 barriles, así había dado el cálculo, de acero apilados sobre el río y estaban pintados de 3 colores. Parecen como píxeles de alguna manera. Eran rojo, azul y violeta. Pero por las fotos, me hubiera encantado verlo en vivo, pero por las fotos se nota que esos colores eran engañosos, porque según cómo les daba el sol en distintos momentos del día, se veían diferentes, como que cambiaban, y más con el reflejo, como que esos 3 colores en esta foto se ven muy bien, pero en otras parece como más tornasolado, más dorado. Como que se modificaba muchas veces con los reflejos y la luz del sol. Si bien muchos pensaban, ahí respondiendo a la pregunta, si se mueve, no se movía, estaba ahí como enquistada en esta parte del río, y muchos pensaban que se apoyaban sobre alguna especie de estructura, porque justamente estaba ahí ancladísima y no se movía del lugar. En realidad estaba flotando esta estructura enorme de 7.500 barriles. Tenía 20 anclas por debajo que se hundían en el río y que la mantenían en la posición correcta y hacían que no fluyera con el agua ni se moviera del lugar. Y bueno, en este caso también, o sea, la escultura no solamente modificó y embelleció el entorno en el que estaba situada, estuvo 3 meses en exhibición. Mira qué es esto, nada, increíble. Ahí se ve dorada, completamente dorada. Estuvo 3 meses ahí en el río, y también haber podido instalarla y haber podido clavar esas anclas en la profundidad, hizo necesaria una limpieza muy profunda del agua del lago. Así que también tuvo este efecto secundario. ¿Con qué pintaban los barriles? Yo creo que es pintura industrial, pintura de autos. Sobre todo acá que soportaba tanta luz, tanta intemperie y agua.
Sí, yo creo que iba por ahí, siempre usaban materiales muy industriales. Bueno, muy poquito tiempo después, un par de meses después de que esta obra se concreta, Cristo muere a los 84 años. Así que bueno, por lo menos se sacó ese deseo pendiente tan profundo que tenía de hacer esto junto con su esposa, que la esposa no lo pudo ver. Miren desde arriba, muy muy impresionante. Ahí se nota un poquito más la forma de los barriles. Solo en la parte posterior y superior estaban pintados con estos colores. Y yo les mostré al principio y también en el flyer otra obra, una obra muy muy reciente, póstuma, que se llevó a cabo en el 2021, ya con el equipo que trabajaba para ellos, que es el Arco de Triunfo envuelto. Esto también, bueno, fue una obra temporal en París. Se hizo durante 16 días nada más. Es uno de los epicentros turísticos de Francia, no solamente de París, de toda Francia, ¿no? Todo el mundo quiere ir y conocer el Arco de Triunfo. Así que, bueno, probablemente a mucha gente le fascinó la idea de encontrarse con una obra de Cristo en vivo, que es algo que pasa muy, muy circunstancialmente. Y probablemente otra gente se enojó mucho porque no podía subir y recorrerlo y demás. Y se hizo, en el caso de París, en colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales y en coordinación con el gobierno de la ciudad de París. También tuvo como el apoyo ahí del Centro Cultural Pompidou. Y acá usaron... ¡Ay! Se me voló el teléfono. Acá usaron 25.000 metros cuadrados de tela. Todos unos datos muy impresionantes. El color azul plateado, que me llama la atención, que en todos lados estaba esta información azul plateado, pero de azul no se veía nada, se veía solo plateado. Y este también era un proyecto que tenían desde que se conocieron. En 1961, después de haberse 3 años que se habían conocido en París, ahí ya empezaron a crear obras para arte público y ahí ya empezaron con la idea de envolver un edificio público de la ciudad en la que estaban trabajando. Él había alquilado un estudio, un taller muy cerquita donde de la ventana se veía el arco y ahí ya empezó ahí a verse atraído por el monumento, a obsesionarse por la idea de envolverlo. Ya había hecho algunos collages y demás, pero no pudo concretarlo en vida. Se hizo con el patrimonio de la pareja, también mediante la venta de estudios. Ahora ni hablar lo que cotizan ahora en relación a los 70, a los 80, con un dibujito ya es un presupuesto importante. Bueno, maquetas que habían hecho previamente y fue concretado por el equipo que trabajaba con él en vida, que también pudieron cumplirle este deseo que presencial. Bueno, hasta acá esta clase de hoy sobre Cristo y Jean-Claude. Espero que les haya gustado, que les haya interesado las obras tan particulares y que obviamente cuando empezaron en esto permanentemente se enfrentaban con este comentario, ¿no? Pero esto es arte, y tener que discutirlo adelante de senadores, adelante de intendentes, alcaldes y todo tipo de político que se le puso en mente, burócratas, etcétera, tener que justificar que
una y otra vez que sus producciones eran realmente arte y que merecían tener la posibilidad de llevar a cabo estas